Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, gracias por sintonizarnos. Les habla Chepe Ascoli y está con nosotros como invitado especial Fernando Martínez Sobral. El día de hoy vamos a hablar sobre fideicomisos, pero antes de pasar al tema principal de la noche, queremos invitarlos a una conferencia sobre la importancia de la actitud en la productividad de las empresas. La conferencia será dictada por Fernando Rosales. Fernando es creador del Sistema Eficaz de la Actitud, SEA. Para su conveniencia, tenemos 6 distintos horarios y 3 distintos lugares donde se va a llevar a cabo las conferencias. Uno es en Carretera El Salvador, otro es en Zona 10 y otro es en Tikal Futura, los días martes 19, miércoles 20 o jueves 21 de febrero. La conferencia es la misma, lo que pasa es que vamos a tener 6 distintas, como acabo de decir, en 3 distintos lugares. La conferencia es una cortesía del Grupo Legacy y Libertópolis, pero aunque es gratis, el problema es que tenemos cupos limitados. Así es que por favor contacte a Sandra Alvarado si quiere asistir. El teléfono de Sandra es el 5302-9352 para hacer su reservación. Muchas gracias. Ok, entonces como les anticipé hace unos segundos, tenemos con nosotros a Fernando Martínez Sobral, quien es por muchos años, creo que 20, ¿verdad, Fer? 18, 19 años ya, prácticamente. Ha estado trabajando en su especialidad, la estructuración, diseño y administración de fideicomisos. Entonces, aparte de darte la bienvenida y agradecer que estés con nosotros, te quisiera preguntar la pregunta original. ¿Qué es un fideicomiso? Pues buenas noches a todos, buenas noches Chepe, gracias por invitarnos aquí y estar con ustedes acompañándolos en este programa. ¿Qué es un fideicomiso? Pues un fideicomiso es un contrato mercantil que está regulado dentro del Código de Comercio en nuestra legislación y en lo que consiste básicamente es en que una persona, que puede ser individual o jurídica, quiere decir una sociedad anónima o puede ser una persona como tal, persona individual, puede transmitir ciertos bienes y derechos a una persona que en el caso de Guatemala solo pueden ser bancos o entidades financieras reguladas para que lo administre con ciertas instrucciones específicas en beneficio ya sea de la misma persona que traslada los bienes al fideicomiso o de terceras personas que son beneficiarios. Entonces, las características principales del fideicomiso, conforme a nuestra regulación, le diría a Chepe que las más importantes son: 1, hay un formalismo de que se debe constituir a través de escritura pública. 2, tiene que transmitirse bienes que sean de lícito comercio. 3, estaríamos hablando del tema de que los fines que se establecen deben de ser también lícitos y posibles. Y luego tenemos algunas otras características como el tema de que lo que se traslada a ese patrimonio es inembargable y tiene un plazo finito de 25 años conforme a la ley, salvo hay unos casos de excepción importantes a mencionar, como lo son cuando la persona que es beneficiaria tiene algún tipo de impedimento o discapacidad o algún tema de ayuda especial, y el tema de cuando son fideicomisos constituidos ya sea en beneficio del Estado o de fundaciones o entidades de beneficencia. En ese caso, los fideicomisos pueden ser constituidos por un plazo indefinido prácticamente.
Y otro de los aspectos importantes a entender es que no estamos hablando de una persona jurídica o una persona que tenga personalidad jurídica, sino que estamos hablando de un contrato y únicamente tiene la ficción legal de ser considerada persona para efectos tributarios, es decir, que para temas fiscales el Código Tributario y las leyes tributarias sí lo consideran una persona o un sujeto obligado al pago de impuestos. A ver, Fernando, tal vez para que quedemos claros, o por lo menos para que yo quede claro. Entonces, ¿el fideicomiso lo abre una persona jurídica o una persona personal? Válgame la expresión. Uh-huh. Y lo administra otra persona, que en este caso estabas diciendo que tiene que ser una institución financiera regulada, a favor de los beneficiarios. Es correcto, y dentro de los beneficiarios, Chepe, puede estar también el mismo, ya sea sociedad anónima o persona jurídica, o el mismo individuo que constituyó el fideicomiso. Él también puede ser un beneficiario de ese fideicomiso. O sea, yo abro el fideicomiso, me lo administra el banco X a favor tuyo y mío. Correcto, así Okay. puede darse. Ok. Y ¿tiene que ver con administración de dinero o puede ser administración de cualquier tipo de bien lo que está metido en el fideicomiso? Muy buena pregunta y se la aclaro con mucho gusto, Chepe. Realmente la normativa lo que nos dice es que puede ser cualquier tipo de bien en el que usted pueda disponer de él y que sea obviamente de lícito comercio. Entonces no hay ningún problema en que pueden ser casas, premios, puntos y dinero en efectivo, ¿verdad? Por supuesto también, ¿verdad? O sea, Ok, pero puede ser, digamos, algún servicio que todavía no esté realizado desde el punto de vista de plata, o ese es un intangible, muy intangible. pues podríamos hablar de marcas, por ejemplo, como valores intangibles de empresas que se pueden aportar, por ejemplo, a fideicomisos. Eso es algo que se puede aportar. Pero también, digamos, sobre la idea de lo que usted menciona, al final del día, el fideicomiso lo que es un bolsón que está vacío y yo lo voy a trasladar ciertos bienes. Y un bien podría ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que contiene ciertos derechos futuros y yo lo que le pido al administrador, que en este caso es un banco o una entidad financiera regulada, que me gestione ese contrato de arrendamiento. Es decir, usted cobre la renta y yo le voy a poner otras instrucciones que es lo que yo quiero que usted haga con esa renta que se percibe. Puede ser, a mí me da para mis gastos, entonces yo soy beneficiario de ese mismo fideicomiso y puedo dejar, mire, y aparte quiero que se haga un fondo para que cuando yo fallezca lo reparta de tal manera entre mis hijos, mi cónyuge o lo que fuere, ¿verdad? Mis nietos, porque aquí al final del día el beneficiario también puede ser cualquier persona, ¿verdad? Y la persona esa, ya sea jurídica o personal, tiene que estar especificada. Yo no puedo decir, digamos, para mis nietos cuando aún no los tengo. No, así es. O sea, realmente, a ver, en algunas ocasiones puede ser alguien determinable, pero que sí exista, ¿verdad? Puede ser que esté sujeto a una condición. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, usted podría constituir un fideicomiso al que traslada, siguiendo el ejemplo del contrato de arrendamiento, usted podría decir, quiero constituir este fideicomiso para que se administre este contrato de arrendamiento y los flujos que esto genera. Y a medio camino, pues, le surge la oportunidad de adquirir otro bien para alquilar y crecer el negocio, y para eso va a necesitar un financiamiento. Entonces, usted podría decir, bueno, voy a dejar abierto a que pueda haber un acreedor futuro, pero que tenga que darse el tema del crédito para que logre, digamos, tener la calidad de beneficiario o fideicomisario dentro del fideicomiso. Si nunca surge a la vida esa condición, No se da. pues no se da, pero sí se podría dar. En el caso de los nietos, pues es algo un poco más complicado porque no existen, ¿verdad? O sea, salvo que uno dijera, todos los hijos de mis hijos, ¿verdad? Y como en el caso, digamos, de los testamentos, si usted lo quiere ver así, en el testamento uno puede decir,
reconozco como beneficiarios en partes iguales de mi patrimonio a todos mis hijos, ¿verdad? Sin nombrar quiénes son. Y ya entonces de repente pues sale un hijo que no había nacido cuando se hizo el testamento, pero pues, al acreditar la calidad de hijo entra a tener ese beneficio. Entonces sí hay alguna manera de que mientras sean determinables se puede dar, ¿verdad? Ok, y vos mencionaste, en mi opinión, un muy buen ejemplo, este bien inmobiliario, este bien inmueble que yo tengo, entonces estoy dejando en el fideicomiso el producto de la renta de ese bien. Pudiera yo decir, meter en el fideicomiso mi empresa y digo, yo quiero que los productos resultados de la buena gestión de mi empresa pasen a mis hijos. Claro, a ver, uno puede, como le decía, realmente la belleza de la figura del fideicomiso es que como límite que tiene es la creatividad, si lo queremos ver así, y obviamente que sean fines lícitos y bienes lícitos, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco su ejemplo, hay dos maneras que usted podría dar esa transmisión al fideicomiso. Una podría ser, yo transmito las acciones, propiedad mía, de esa sociedad generadora o esa empresa generadora de ingresos, y yo lo que le giro la instrucción al administrador, al fideicomiso, que con lo que genera, los dividendos que genera o que percibe, yo lo que quiero es que se cumplan los fines A, B, C, D, pagarle la educación a mis hijos, Okay. o lo que pudiera hacer, ¿verdad? Por otro lado, uno podría transmitir la gestión de la administración de la empresa per se, o sea, que el negocio como tal sea administrado por el fideicomiso también. Entonces hay dos maneras distintas que uno podría ver cómo esa generación de fondos o de flujos y de beneficios se puede llegar a formar parte de ese patrimonio, ¿verdad? Ok, gracias. Vamos a ir al corte y al comenzar la siguiente sección te voy a preguntar, bueno, te lo pregunto de una vez para que lo penses. La palabra fideicomiso, por la razón que sea, es como mala palabra en nuestro lenguaje. Claro que sí, lo hablamos ahorita al regresar, con mucho gusto. Por favor, gracias. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosL. Agréganos. Por aquí me están pasando algo que quisiera ya tener, que es comer algo de la San Martín. Pero solo me están dando carita. Dice, disfrute de lo mejor de la San Martín en casa. Desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panaderías, pizzas y bebidas frías al alcance, como estoy en mi casa, de una llamada. Hay que marcar el teléfono 2215-1515 y San Martín llega hasta tu casa si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16 por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. O sea, muy fácil. Zonas 9, 10, 14, 15 y 16 puede tener en su casa en minutos productos de San Martín. Pero ahora algo más. Ya no es solo la 9, 10, 14, 15 y 16 zonas. Ahora también estamos llegando a las zonas 1, 2, 4 y 13. Más información, www.sanmartinbakery.com o 2215 1515. Ok, Fernando, entonces la pregunta de la mala palabra. La mala palabra del fideicomiso. Bueno, yo creo que la mala palabra del fideicomiso, creo que es una mala percepción y una mala publicidad, y la podemos ver desde dos ángulos. El primer ángulo le diría yo que es el sector privado, y es el caso de los fideicomisos cuando existen créditos emproblemados en el sector privado. Entonces, realmente
cuando uno llega y pregunta en una entidad financiera o en un banco, mire, tema de fideicomiso, es que ese solo los constituyen cuando hay una persona que tiene un problema o una quiebra, o de repente en conversaciones sociales se oye que alguien dice que yo tengo un fideicomiso, y lo primero que piensa la gente, ay, pobre, aquel ha de tener algún problema financiero. Y no es así, y al final del día, aunque a veces se ha utilizado la figura porque es una figura noble que lo que permite realmente es poder arreglar o tratar de ordenar entre un concurso de acreedores el tema de que todos puedan percibir o recibir el pago de sus acreedurías y salvar de alguna manera el funcionamiento de la empresa. Entonces, al final del día, aunque suene como una mala palabra, es un mecanismo que permite muchas veces el estructurar a todos los acreedores y poder ordenar el repago de las deudas, dando la certeza de que a ese bolsón también se le están incorporando ciertos activos que sirven de garantía, y ya no se vuelve un tema de que las entidades bancarias que tienen créditos con ese deudor se peleen por los activos y entonces el primero que demanda tiene suerte y entonces los demás se quedan sin activos que garanticen y entonces nadie quiere darle un plazo y entonces matan la empresa, ¿verdad? Y al matar la empresa pues nadie se paga. Entonces realmente creo que es una mala percepción a veces desde el lado, digamos, del tema privado, y luego está la famosa mala publicidad del lado público, que dicen que a través de los fideicomisos públicos pues ha habido algún tema ya sea de corrupción o de otra naturaleza. Pero ahí, digamos, en ese tema yo lo único que quisiera decir es que al final del día realmente el fideicomiso lo que es un contrato, no es ni una persona jurídica ni mucho menos, y al ser un contrato es una cosa. Los americanos a veces los fideicomisos los ven como un SPV, que es un vehículo de propósito especial, un Special Purpose Vehicle. Entonces, si uno lo ve como un vehículo y lo asemejamos a un vehículo, yo le preguntaría a usted, Chepe, si usted decide hoy en el Día del Cariño salir a celebrar y se toma más de un par de copas en la cena, y se sube a su... No, ese es el problema, se sube a su carro y luego se va con esas copas de más, se pasa un semáforo en rojo y tiene un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿Será del vehículo o de quien lo iba manejando? Entonces, desacreditar de esa forma la figura creo que tampoco le genera justicia cuando realmente tiene otras bondades. Entonces, realmente creo que lo importante es ir cambiando un poco esa mentalidad de mala palabra, cuando, como le digo, aparte de tener la bondad de que puede servir para un montón de temas, la figura del fideicomiso, y para estructurar un montón de negocios, no solo, digamos, la parte patrimonial y familiar, sino que en realidad viabilizar negocios. Creo que vale la pena ir cambiando un poco la mentalidad y conocer más el producto, porque muchas veces lo que pasa es que el desconocimiento y la desinformación afectan a la figura. Ahora, Fernando, con tu experiencia, y ciertamente tu servidor ha visto de cerca cómo funcionan los fideicomisos y las bondades de los mismos, pero si estuviera en tus manos hacer esta buena publicidad del fideicomiso, ¿qué sería lo que deberíamos hacer para que se dignifique? Pues yo creo que en primer lugar, aprovechar estos espacios que a veces se dan para hablar de la figura y que la gente en verdad la entienda, porque al final del día lo que hay muchas veces es cierto desconocimiento. Como le digo, el tener claro que el fideicomiso lo que es un contrato donde lo que se está haciendo es transmitir ciertos bienes para poder generar ciertas finalidades específicas y que se cumplan las instrucciones del quien lo transmitió, lo que genera es confianza a las partes. Le puedo poner fácilmente dos ejemplos. Un ejemplo es la autopista Palín-Escuintla, por ejemplo, que es la única que tenemos bajo la estructura de un peaje y una concesión. Surgió el financiamiento por la vía de un fideicomiso. Sin la estructura del fideicomiso no hubiera llegado a existir el crédito que viabilizó ese proyecto. Y tal vez mucha gente no lo conoce el caso, pero realmente en el caso de esa concesión, por ejemplo, no hubo, como en otros países, que a veces el mismo Estado le garantiza al concesionario que mínimo van a pasar ciertos carros y con esos peajes, si no llegan a pasar,
yo Estado se los voy a cubrir y así con eso usted se puede dar la vuelta y obtener un crédito en un banco porque por lo menos sabe que mínimo usted va a recibir tanto al mes. Eso no se dio en este caso. Entonces el fideicomiso lo que vino a garantizar fue, por un lado, que la acreeduría de los bancos que entraron a financiar se diera de una manera ordenada, donde todos entraron y dieron a este fideicomiso los fondos con la instrucción de que se utilizaran para construir la carretera. Entonces ahí hay una manera de velar directamente, porque este es un patrimonio separado de todos los demás. Entonces se tiene un control muy claro de que si aquí entró un peso del crédito, ¿a dónde se fue? Entonces ese control que se puede llevar sirve mucho en este tipo de casos. Y también le da mucha certeza a las partes que están involucradas dentro del proyecto. Porque imagínense que fuera una constructora que tuviera 5 proyectos a la vez. Se ha dado muchos casos donde utilizan los fondos de un proyecto para ejecutar otro. Y cuando uno se da cuenta, se quedó sin los fondos del que ya le habían dado y la obra a medio camino. Entonces, al final del día, el poder venir y de alguna manera definir esto desde un inicio, de que el control se va a llevar y puedo ir viendo dónde se está gastando cada centavo. Y luego del otro lado se dio el tema de que cada quetzal que entraba del pago del peaje, pues se iba dando conforme un orden de prioridad de pago donde me garantizo dónde se está yendo en primer lugar cada centavo que está entrando. Entonces eso le da mucha certeza a las partes. Entonces realmente creo que el conocer el funcionamiento y las bondades de ese tipo de estructuras son buenas para el país, no solo dentro de lo personal, porque en lo privado también se puede dar. Si usted fuera un desarrollador inmobiliario, usted podría constituir un fideicomiso para que alguien que es el propietario del inmueble aporte ahí el bien. Y entonces, por ejemplo, yo le digo, yo aporto el bien al fideicomiso y quedo sujeto a que le autoricen o no el edificio de 20 niveles. Si no se lo autorizan, yo no le vendo ni le traslado mi propiedad. Entonces, el inmueble está saliendo del patrimonio del propietario, porque lo que hay aquí es una transmisión de dominio, pero de dominio limitada o restringida, condicionada al cumplimiento de los fines, ¿verdad? Entonces eso le da certeza a todas las partes, porque ya no es un tema de que cuando me salga la licencia, entonces dicen, ahora ya no quiero 10, quiero 15 por mi terreno, y si no, no te lo vendo, ¿verdad? O sea, al final del día ya está dentro de alguien más, entonces eso da una certeza. Y digamos, si hubiesen socios capitalistas que pusieron dinero y que dicen, yo lo quiero aportar al fideicomiso, para que dentro del fideicomiso yo pueda ir viendo que realmente se está ejecutando dentro de la obra del edificio que yo tengo interés, y no en los otros 4 y que después me dejen mi edificio a medio camino, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está la bondad. Si regresamos a las partes que constituyen un fideicomiso, entonces está el que pone los fondos, lo voy a decir muy simple, el que administra los fondos y el beneficiario de los fondos. Correcto. Pero ahora estás hablando casi como de un órgano fiscalizador, alguien que vela porque lo que dijo el que puso los fondos verdaderamente se cumpla. Lo que pasa es que así es, porque recuérdense que al final del día, por ejemplo, el fideicomiso lo que le está dando o lo que le está marcando o rayando son la cancha, sí, donde yo me puedo mover. Entonces, si usted lo quiere ver así, la ventaja del fiduciario, y por eso hay una prohibición dentro de la ley que le dice que el administrador no puede ser beneficiario de ese fideicomiso que administra. El que da los fondos sí, pero no el que lo administra. Así es, y tiene su lógica, porque podría tener un conflicto de interés de yo ser beneficiario a la vez administrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las instrucciones que yo doy, yo le puedo decir a usted, mire, yo voy a aportar estos fondos, pero yo quiero que con el primer quetzal que entre cuando se venda el primer apartamento, primero se paga el crédito del banco. En segundo lugar, me devuelve a mí mis 5 quetzales y de ahí si hay algo más, pues a los demás, por ejemplo. Entonces, si el que administra viene y se salta el orden de pagos o la cascada de pagos dentro que está dicha o de alguna manera estructurada dentro del fideicomiso, hay una responsabilidad. Y la responsabilidad la tiene el administrador, entonces él no se va a prestar a querer incumplir con eso. Entonces sí se vuelve de alguna manera
un ente que vela por el cumplimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras o los nombres técnicos del que pone la plata, del que administra la plata y del que recibe la plata? ¿Okay? Porque esos son nombres que después termina uno no entendiendo. El fideicomitente es la persona que transmite el patrimonio, el que llena el bolsón, ya sea con dinero, derechos o bienes, tanto muebles como inmuebles. Luego tenemos al fiduciario, que es el ente bancario o financiera regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos y que cuenta con la autorización de la Junta Monetaria para prestar ese servicio. Y por último, pues tenemos el tema de lo que es los beneficiarios o fideicomisarios. Esos son los que se benefician de lo que genere el fideicomiso. Ok, Fernando, y gracias Margarita por tu participación en el programa. Nos está preguntando Margarita cuál es la importancia y beneficio de los fideicomisos, así en 2 palabras, 3 palabras antes de ir al corte. Claro que sí. Pues gracias Margarita por estar aquí con nosotros. Te diría que la importancia y el beneficio es que, por un lado, se pueden dar reglas claras y transmitir un patrimonio para que se administre por un ente que es un banco o una entidad financiera regulada, que eso da certeza a las partes. Y por otro lado, digamos, el beneficio es que aunque la persona que transmitió el bien en algún momento llegara a faltar, se garantiza que como ahí hay instrucciones y reglas claras de qué es lo que debe hacer el administrador, pues los beneficiarios van a recibir esos beneficios que quien transmitió los bienes esperaba que recibieran. Entonces yo te diría que esa es la gran ventaja y la gran nobleza de los fideicomisos, en 2 palabras. Ok, muchas gracias. Vamos a ir al corte y al regresar, Fernando, tal vez podemos hablar en el caso específico de las empresas familiares, cómo puede utilizar un fideicomiso para garantizar, no, pero para facilitar la sucesión. Claro que sí. Ficosa, el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viajes sin complicaciones. Ahorros en supermercados La Torre, gasolineras Shell específicamente, y en tiendas Emaco con tarjetas Ficosa puedes optimizar todo lo que la vida te pide. Tienes que tener tu tarjeta Ficosa. Por otro lado, con Banco Ficosa tienes a tu disposición cuentas monetarias y de ahorro donde tu dinero está seguro, esa seguridad que hablaba Fernando del sistema financiero regulado. Mientras, aparte de que tu dinero está seguro, recibes excelentes tasas de interés. Contamos con una línea disponible las 24 horas, los 365 días del año. Con Banco Ficosa, decile que sí a hacer realidad eso que más quieres. Con Ficosa, deciles que sí. Entonces, don Fernando, lo que habíamos quedado, para las empresas familiares, ¿qué recomendarías? Yo soy una empresa familiar totalmente nueva, tengo hijos pequeños, tengo un negocio, sueño con que ese negocio trascienda, sueño con que incluso mis hijos sean parte de ese negocio. ¿Qué recomendarías? Bueno, el tema del fideicomiso en las empresas familiares y en la parte de la trascender generacionalmente las empresas, creo que puede generar, digamos, ciertos beneficios desde distintos ángulos. En primer lugar, se tiene el tema de que uno podría transmitir al fideicomiso las acciones de esa sociedad, es decir, la propiedad de la empresa la estoy trasladando al fideicomiso. ¿Con qué objeto? Pues dentro de ese mismo fideicomiso, los fines que podría tenerse
y las instrucciones que yo le voy a dar al fiduciario o al administrador. Cuando decís yo patriarca, yo yo fundador o segunda generación, o al que le corresponde en este momento que estamos hablando de una empresa nueva, digamos, sería yo fundador, ¿verdad? ¿Cómo puedo beneficiarme de la figura del fideicomiso? Yo puedo trasladar al fideicomiso las acciones de la sociedad. Al trasladarlas al fideicomiso, yo puedo aún así seguir siendo beneficiario. Mientras yo no falte, yo puedo seguir disponiendo de esas acciones. O sea que si de repente, por decir cualquier tontera, viniera una empresa internacional y me dijera, me interesa comprarle la empresa, pues están dentro de un patrimonio, no lo tienen todavía mis hijos que sean accionistas, o sea que no tengo que pedirle ni perdón ni permiso a nadie, porque yo puedo libremente disponer de las acciones mientras esté vivo, si así lo dejo regulado, y le puedo pedir al fiduciario, mire, devuélvamelas por favor, porque yo quiero disponer de este activo. Por otro lado, yo fundador y yo que, por cierto, abrí el fideicomiso. Así es. Yo y di las instrucciones. Y dentro de las instrucciones puedo, al final del día, el fideicomiso es una figura esencialmente revocable. Eso quiere decir que en cualquier momento yo también lo podría dar por terminado y podría decir, devuélvame mis acciones. Y así como puedo pedir que se dé por terminado, puedo también sustituir activos. Y entonces yo podría decir, me surgió la oportunidad de vender estas acciones, las vendo y transmito el dinero. Y lo que ahora le voy a decir al fiduciario es, mire, si yo falto el día de mañana, igual con estos fondos los distribuye de esta manera, como antes estaba, solo que en lugar de recibir acciones de esta sociedad, va a recibir el dinero, por un lado. Pero regresando al tema de transferir de una generación a otra ese patrimonio de una manera ordenada, pues se puede ir dando el tema de que existan menores de edad o, aunque ya sean mayores de edad legalmente hablando, sea mayor de 18 años en el caso de Guatemala, no necesariamente considere el fundador que sea la edad óptima para que si yo llegara a faltar en algún momento dado, mi beneficiario reciba esas acciones y de alguna manera disponga de ellas, ¿verdad? Porque al final del día podría disponer venderlas, no sea lo más oportuno, o toma decisiones que no sean las más óptimas para la empresa, porque tendría el derecho de voto. Entonces, a través del fideicomiso, yo podría ir regulando el tema de que mi beneficiario va a recibir las acciones si yo llegara a faltar mañana y mi hijo tiene 18 años hasta que cumpla 25 o hasta que cumpla 30. Y entonces es una manera de que permito que gente con más experiencia en el negocio sea quien tome esas decisiones en pro de mantener ese negocio de una manera pues rentable y que trascienda, que es al final lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Fernando, y si yo tengo ese fideicomiso que vos hablaste y yo di mis acciones al fideicomiso, mientras yo no reciba dividendos propios de las acciones, ¿cómo es la cuestión de declaración de impuestos? Ok. En el tema, digamos, de los fideicomisos, lo que regula el aspecto tributario es lo siguiente, y dice que la transmisión del patrimonio al fideicomiso, es decir, el acto por medio del cual yo transmito y empiezo a llenar a ese bolsón con activos, está exento, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, y la única condición que le regula la ley es que siempre y cuando ese activo al final del fideicomiso regrese a la misma persona que lo transmitió. En caso contrario, sí tendría que pagar el impuesto que corresponda. O sea, mis hijos al reclamar porque yo morí esas acciones. Y no solo, sino que digamos, y todo lo que ocurra adentro de, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que hablábamos con anterioridad del inmueble que di para que lo alquilaran. El fideicomiso tiene un número de NIT separado y distinto al del fiduciario, que es el que administra el banco, ¿verdad? O la entidad financiera. Tiene un NIT distinto al fideicomitente y de los beneficiarios. O sea, para efectos tributarios es un sujeto obligado independiente a los demás.
es una ficción del derecho tributario que lo considera como un sujeto obligado. Entonces, digamos, en el caso del arrendamiento, pues el fideicomiso tendría que gestionar facturas y emitir la factura para cobrar cada renta. En el caso de los dividendos, pues, en mi vida pues, profesional tuve la oportunidad de ver un caso donde una abuela, por ejemplo, cada vez que nacía un nieto, constituía un fideicomiso y le transmitía ciertas acciones para que fueran los dividendos pues generando una inversión que al final de tantos años pues tendría un bolsoncito para darle al nieto o a ella si todavía estaba con vida. Ella falleció a medio camino y los beneficiarios pues se recibieron en su momento los beneficios de ese fideicomiso, pero obviamente digamos al declarar los dividendos la empresa pues igual pagaba el impuesto del timbre y demás, o sea se tiene que cumplir con los aspectos fiscales como si fuera del lado de una gestión de una empresa, pues sería lo mismo, solo que desde el lado de adentro del fideicomiso. Lo único que está exento, como le decía, es cuando se transmite al fideicomiso siempre y cuando se le devuelva a la misma persona. Ok, y digamos en el caso de la declaración de mi patrimonio, ¿yo tengo que poner que tengo acciones que están metidas en un fideicomiso o simplemente pongo que soy propietario de acciones? Al final del día usted deja de ser propietario, al igual del ejemplo de la casa o del inmueble donde le comentaba que hay una transmisión de propiedad. Lo que pasa es que está sujeta al cumplimiento de ciertas instrucciones, o sea, es limitada esa transmisión de la propiedad. Entonces, en su balance, por decir así, ¿verdad? Del patrimonial, en su estado patrimonial como yo Chepe, ¿verdad? Lo que tendría que declarar en su activo ya no serían acciones de Chepe S.A., no es Chepe te presta, Chepe S.A., pero sí, digamos, tendría que decir dentro de los activos que tiene una inversión en fideicomiso, ¿verdad? Okay. Eso, o sea, hay un cambio en la tipología de activo que usted tiene, si lo quiere ver así. Ok, y vamos a ir a corte, Fernando, claro que sí. Y al regresar me gustaría que nos platiques un poquitito dos cosas. Uno, ¿cuál es el origen de los fideicomisos? Tal vez un poco de historia. ¿Por qué la palabra fideicomiso? ¿De dónde viene? Y tal vez al final los nombres de esto que se usan en inglés, porque muchas veces aparecen esos nombres como trust. Entonces, ¿es equivalente o no es equivalente? Sí, con mucho gusto. Bueno, y por aquello de las 61.197 colisiones que hay al año, no 98, 197 colisiones que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayor información, hay que comunicarse al 1757 o visitar www.aseguradorageneral.com. Y regresando con la invitación de Grupo Legacy y Libertópolis para la conferencia sobre la importancia de la actitud en la productividad y resultados de su empresa, vamos a tener con nosotros a Fernando Rosales, creador del programa SEA, Sistema Eficaz de la Actitud, los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero. Y lo que va a pasar en estos 3 días es que habrán 6 distintas exposiciones, o sea, la misma conferencia, pero 6 distintas veces en cuanto a horario y lugares. El tráfico ahora es tal que decidimos tener un par de charlas en Tikal Futura, un par de charlas en la zona 10 y un par de charlas en el Portal del Ángel, carretera El Salvador. Por favor, llámenos al teléfono 5302-9352 con Sandra o vía WhatsApp en el mismo número. Entonces, la historia. Claro que sí. Bueno, la palabra fideicomiso, ¿de dónde viene? Pues es fiducia y fides, que es del antiguo romano, de hecho del latín, en la antigua Roma, surge como la figura de ¿qué significa fiducia tal vez? O fides es confianza. Entonces,
¿En qué consistía? Pues en la antigua Roma, pues tal vez no eran los bancos los únicos que prestaban este servicio, pero ¿qué era lo que pasaba con los pobres militares que les tocaba irse con su legión a Normandía o a España o a Bretaña, o donde los mandaran a destacados a batallar y a expandir el imperio? Pues tenían a su familia y sus activos y sus bienes en Roma, y no sabían, uno, ni en cuánto tiempo iban a regresar, ni si iban a regresar o no. Entonces, a través de la figura del fideicomiso, que era de la fiducia, pues realmente le dejaban a esta persona, que era de su entera confianza, su patrimonio, para que si ellos no venían o si llegaran a faltar, pues se lo entregaran a su familia en cierto tiempo dado, si ellos no habían vuelto. Prácticamente ahí surge, desde el lado, digamos, latino, el tema del fideicomiso. Por su lado, digamos, la legislación anglosajona y, digamos, toda la tradición anglosajona, surge también la figura del trust, que también trust pues también es confianza, si lo queremos ver así, dicho en inglés, o sea que viene de lo misma, es una operación realmente donde yo tengo confianza en la persona a quien estoy transmitiendo los bienes para que cumpla con las instrucciones de que yo le estoy dejando en beneficio de los beneficiarios, valga la redundancia. Entonces, al final del día, como decíamos un poquito, existe la figura desde la antigua Roma y se ha ido evolucionando y mejorando, y cada legislación pues tiene sus pequeñas modificaciones de una y otra, dentro de una y otra legislación, variantes que han ido surgiendo. Pero esa es, digamos, la etimología y de dónde deviene la figura del trust y del fideicomiso realmente. Y en ese tiempo, porque vos mencionaste hace un rato que aquí, por lo menos en Guatemala, tiene que estar administrada por una institución financiera regulada. O sea, hay doble confianza, digamos, de las personas en quienes estoy depositando la confianza de que hagan buen uso del mandato del fideicomiso. En aquel tiempo, ¿quién lo regulaba o de repente el compadre salía corriendo? Pues realmente por eso era un tema de confianza, porque uno está trasladando sus bienes, la propiedad de los bienes. Y me imagino que dentro de la historia se vio de todo. No obstante, hoy en día siguen habiendo legislaciones y países donde el fiduciario no solo se limita al tema de que sean entidades bancarias o entidades financieras reguladas y aprobadas por la Junta Monetaria para prestar esos servicios, como el caso de Guatemala. Tenemos el caso, por ejemplo, un país como Colombia, que tiene muy desarrollada la figura, tiene hasta instituciones fiduciarias que se especializan únicamente en prestar el servicio de fideicomisos. ¿Por qué? Porque consideran que debe ser alguien demasiado especializado en poder hacer este traje a la medida, porque esto es lo que es al final un fideicomiso, es un traje a la medida de las necesidades de cada persona, ¿verdad? De cada individuo. Entonces, hay regulaciones que llegan hasta ese punto de autorizar entidades fiduciarias que solo se dedican a prestar este servicio. Hay otras, como el caso de Panamá y México, Estados Unidos, también permite que sean personas individuales como abogados y otras personas que prestan esos servicios de servicios fiduciarios, ¿verdad? Entonces realmente va dependiendo, creo que el tema de la continuidad es bien importante al tomar en consideración la cuestión de quién va a ser mi fiduciario, ¿verdad? Porque puede ser una persona que también puede tener un accidente y fallecer antes que yo. Entonces, ¿será que eso es lo más práctico o no? Entonces, creo que el tema de cómo lo va regulando cada país es, uno, por su idiosincrasia, las experiencias que han ido teniendo, y tres, el también dar esa certeza a las personas que usan la figura, ¿verdad? Ok, y entonces, tal vez la última pregunta, Fernando, antes de concluir, que aquí el tiempo se va rapidísimo. ¿Es lo mismo un fideicomiso que un testamento? No es lo mismo un fideicomiso que un testamento, y tal vez me gustaría decir que
que aunque no son excluyentes a mi criterio y para mi gusto, no son excluyentes el uno del otro, creo que lo más importante a diferenciar es que dentro del fideicomiso yo puedo dejar instrucciones que sobrepasan mi fallecimiento. O sea, en el testamento pues yo lo que estoy regulando es qué va a pasar cuando yo falte, a quién le van a entregar qué, cómo reparto mi masa patrimonial, ¿verdad? O mi masa hereditaria. Pero el fideicomiso va más allá y le permite también regular temas de que yo quiero que el fiduciario garantice con los fondos que yo dejé la educación de mi hijo en la universidad. Y entonces el fideicomiso o el fiduciario pues solo le puede emitir el cheque a nombre de la universidad X, ¿verdad? Y si le dice, es que mire, sáquemelo a mi nombre, yo voy a ir a pagarla, no, es que no puedo, y aquí está el recibo, y aquí está el todo, y si me vienen a cuestionar en cualquier momento dado a alguien, que por qué es lo que hizo con el dinero, aquí me dijeron pague universidad. Entonces, trasciende a más allá que un simple testamento, y también muchas veces es más ágil en la transferencia, ¿verdad? Del patrimonio en algún momento dado, si eso es lo que uno busca, porque al final del día pues no hay un proceso hereditario, sino que realmente ya están las instrucciones dadas y cuando le presentan al fiduciario la partida de función de la persona, pues se da el hecho que genera que tenga que transmitir esos bienes, ¿verdad? Y en contraposición, y nada más para terminar de aclarar, en el testamento me dan la plata, digamos, y yo hago con ella lo que quiero. No me pueden condicionar la plata a la universidad tal mensualmente. Pues no es tan fácil que tenga un administrador de esos fondos, ¿verdad? Porque si al final a usted lo nombran como beneficiario, pues usted ya lo recibe y tendrá que ver qué paga con esos fondos, ¿verdad? No hay un administrador que le garantice eso, porque al final del día lo único que hay es un administrador que gestiona el patrimonio durante el proceso del testamento, pero no más allá de una vez declarado, entréguele, ¿verdad? Entonces, pero no son excluyentes, eso fue lo que yo le decía a usted y es importante recalcarlo, porque digamos, yo puedo ser alguien que busco ser ordenado y tengo mi fideicomiso para que se gestione de alguna manera mi patrimonio cuando yo falte, pero digamos que yo firmo hoy una compraventa de una casa, la firmo a mi nombre y después tendría que ir al banco a firmar la traslación de dominio de esa casa al fideicomiso. Si yo tengo un accidente y fallezco en ese momento, nunca yo vas a formar parte del fideicomiso. Entonces el tener el testamento no es excluyente porque en el testamento también queda regulado quiénes van a ser mis beneficiarios, ¿verdad? Como que es mi safety net, ¿verdad? Mi malla de seguridad de que si me resbalo, pues ahí tengo dónde caer. Así lo veo yo el fideicomiso interactuando con el testamento. Fernando, la última pregunta es, ¿cuánto cuesta más o menos o qué porcentaje se paga para tener un fideicomiso? Bueno, hay unos costos de estructuración del fideicomiso, ese es un único pago al momento de que se crea el fideicomiso y va a depender, por un lado, los gastos van a depender de qué activos estoy transmitiendo. Si son bienes inmuebles, por ejemplo, pues hay gastos de registro. El registro cobra un honorario o una tasa que depende del valor del bien. Ellos cobran el 1,5 por MIAR, entonces depende ¿verdad? De cuál es el valor del activo, eso le cobra el registro. Sí. Pero digamos una estructuración de un fideicomiso puede rondar, dependiendo de la complejidad, entre de 5,000 a 10,000, 12,000 quetzales, pues, ¿verdad? De escrituración. Y luego, digamos, el costo de mantenimiento del fideicomiso también va a depender de cuáles son los actos que yo le voy a pedir al fiduciario que haga, ¿verdad? Si yo solo le digo, mantenga mi activo aquí hasta que yo fallezca y cuando fallezca se lo entrega a Juan, a Pedro y a Julio, pues el fiduciario realmente pues lo único que está haciendo es ser el protector de ese patrimonio, pero no está haciendo alguna actividad de administración que conlleve la necesidad de
de una contabilidad que entonces necesito tener un contador que me lleve, y entonces esos gastos de alguna manera el fiduciario los tiene que cubrir. Entonces ahí va creciendo esa comisión que va a cobrar el banco, pero en fideicomisos de administración patrimonial, que mientras no haya un tema de fallecimiento y que solo está uno protegiendo ese patrimonio, podemos estar hablando de comisiones de entre $100, $150 mensuales para arriba, ¿verdad? Pero digamos, sí va a variar y va a depender mucho de cuáles son los actos que quieren que realice el fideicomiso, y por ende voy a requerir de personas, y ese personal pues tiene un costo y lo tiene que transmitir de alguna manera a la entidad financiera, ¿verdad? ¿Y quién recomendás que... Vaya, si yo tengo la inquietud de un fideicomiso, ¿voy a un banco y les pinto el panorama o cómo lo hago? Pues, a ver, el tema de la complejidad de esto es más que todo que la gente se sienta con la comodidad de abrirse, ¿verdad? Porque al final del día, como le decía hace un momento, este es un traje hecho a la medida de cada persona, y entonces la persona se tiene que sentir cómoda de decir, estos son mis activos, este es mi patrimonio. Entonces, si tiene una entidad financiera donde tenga ejecutivos, donde se siente cómodo de poder hablar de esos temas, es una ventaja. Si tiene un profesional como un abogado de confianza que le pueda ayudar con la estructuración y contactar a los bancos o entidades financieras con los que se siente cómodo el cliente, pues también es otra vía de hacerlo, ¿verdad? Pero sí... pues hay profesionales en la materia que pueden ayudar y que tienen conocimiento, y si no, pues también las entidades bancarias a veces tienen personas que ya han administrado fideicomisos y tienen la experiencia para apoyar en ese sentido. Un par de ejemplos de tipos de fideicomiso para terminar, Fernando. Pues existen en nuestra regulación 3 grandes tipos de fideicomisos, si queremos verlos así. El fideicomiso de administración, que como lo dice su nombre, uno va a recibir ese patrimonio y lo va a administrar de alguna manera, sea recibo fondos y con esos fondos voy a pagar una deuda, recibo un inmueble, lo voy a arrendar, recibo activos y voy a cobrar acciones y voy a cobrar dividendos. Luego tenemos los fideicomisos de garantía, que básicamente lo que hacen es garantizar una obligación, valga la redundancia, y ese patrimonio autónomo lo que está haciendo es garantizando, al igual que asemejémoslo a una hipoteca o a una prenda, y esa hipoteca o prenda lo que hace es, en este caso el fideicomiso, es tener ese patrimonio separado, y en caso de un incumplimiento, en lugar de ir a un proceso judicial, a lo que se va es a una subasta notarial. Entonces es un proceso un poco más ágil, pero también le da ciertas certezas a los que aportan los bienes, porque dentro de una ejecución de una hipoteca, pues el banco, al salir adjudicado, la persona que perdió su casa, pues no le vio un centavo al momento en que se vende. Pero en una subasta, si llega alguien y paga más, pues hay un remanente después de cubrir, y se sabe, y eso pues, por lo menos sí, también él puede recibir algo del valor de la venta una vez cubiertas las obligaciones con el banco. Entonces tiene también ventajas para el deudor. Y luego pues está el fideicomiso de inversión, que ese está regulado en la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, y ese básicamente es la trasladación de fondos para invertir en títulos, valores que se gestionan públicamente, en bolsa básicamente. Entonces esos son los 3 tipos de fideicomisos a grandes rasgos que genera o que regula nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, y si tienen alguna pregunta, por favor, diríjanla directamente a Libertópolis. Vamos a tratar que Fernando nos acompañe en otra ocasión para que nos siga explicando esta figura que, en opinión de Fernando y en opinión mía, está subutilizada. Así es. para los propósitos, ¿verdad? Perfecto, con mucho gusto. Encantado de la invitación, Chepe. Gracias, Fernando, y que tengan buenas noches todos nuestros radioescuchas, y vos, Fernando, por favor. Gracias. Buenas noches. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.